Saludos estimados estudiantes de la asignatura de estática. Continuamos con la segunda unidad de estática de la partícula. Como está expresado en el sílabus, estamos en la semana del 13 de abril. ¿Cuáles son los objetivos? Consolidar los conocimientos mediante ejemplos de ejercicios en el plano y en el espacio. Vamos a tratar de finalizar esta unidad con una clase práctica sobre la unidad y al finalizar vamos a consolidar estos conocimientos lógicamente con una clase práctica que es la que les voy a explicar y ustedes podrán resolver en base a la explicación el cuestionario que está al final de esta clase y que está expresado en la agenda. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo que dice así: una carga de 90 libras está suspendida del gancho como se muestra en la figura. Si la carga se sostiene mediante dos cables y un resorte con rigidez K igual a 500 libras por pie, determine la fuerza presente en los cables y el alargamiento del resorte para lograr la posición de equilibrio. El cable AD se encuentra en el plano XY y el cable AC, bueno, este es el AD, este es el que se encuentra en R2 dimensión, ¿verdad? En R2, el plano XY, y el cable AC está en el plano XZ, ¿verdad? Siempre en dos dimensiones, nada más que nos especifican que es X y Z. Muy bien, ampliemos un poco ese gráfico. ¿Qué tenemos aquí? Es muy importante hablar un poco acerca del resorte, ya que cuán largo se haga este resorte o el alargamiento del mismo se puede determinar, pongan atención, una vez que se haya calculado la fuerza que está en él. Bien, entonces tenemos que tomar en cuenta la ecuación de un resorte, ¿verdad? Que en la ley de Hooke nosotros la venimos expresando desde los conocimientos estudiados en física. Bien, ok. Entonces, sí, porque nos dan la constante K. Si nos piden cuánto se estira el resorte. Muy bien. Por lo tanto, vamos a hacer primeramente el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre no es más que trasladar de forma sencilla los vectores que actúan, ¿verdad? Aquí tenemos X, aquí tenemos Y y por aquí tenemos Z. Entonces aquí tenemos primeramente, este sería la fuerza en C, luego tenemos la fuerza en el cable D, ¿verdad? Aquí tenemos A y hacia acá tenemos la fuerza sobre el eje Y, que sería la fuerza P que aparece aquí. Vamos a expresarla como fuerza B. Bien, entonces seleccionamos ese punto A para el análisis del equilibrio como el eje de coordenada 0, 0. Que en el espacio sería 0, triple 0, ¿verdad? 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Entonces, por simple inspección, nosotros podemos separar o expresar las componentes de cada fuerza. Observen aquí ya me dicen que es. ¿Cuánto es aquí en este eje? Pues ya sabemos que es 4 y aquí la altura es 3 y esta hipotenusa vale 5. Veamos en el D. Nos dan el ángulo
no necesitamos las componentes porque aquí me dan este lado 3 y 4 porque voy a calcular el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a extraer las ecuaciones de equilibrio. Vamos a calcular este ángulo que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo calculamos ese ángulo? De la siguiente manera. Extraigamos ese triángulo que teníamos ahí nosotros y que teníamos 3/4, que tenemos aquí 3/4. Ya saben que esto es 5 y vamos a calcular este ángulo de aquí. Entonces, ¿cómo calculamos ese ángulo de ahí? Lo podemos hacer por la tangente del ángulo. Va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Tangente del ángulo es igual a 3/4. Por favor, utilicen sus calculadoras con 2 cifras significativas. Así vamos a trabajar. Y también para digitar las respuestas en el cuestionario. Entonces dividamos 3 entre 4, me da 0.75. Ahora voy a calcular el ángulo. Sería igual a la tangente inversa de 0.75. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 0.75, ¿verdad? Que nos daría, revisen también que sus calculadoras estén en degree. Tangente inversa de 0.75 y nos da 36.87. 36.87 grados. Ahí lo tenemos. Este ángulo tendría ese valor. Ya tenemos el valor de ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a extraer la sumatoria de las fuerzas en X y en Y. Bien, retornamos al gráfico anterior. Aquí recordé que se nos había olvidado ubicar, porque lo vamos a necesitar ahorita que expresemos la sumatoria de fuerza, las 90 libras del peso hacia abajo. Ya saben que aquí tenemos el ángulo de 30 grados y el que acabamos de calcular, que sería 36.87. 36.87. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a calcular y a escribir las sumatorias, ¿verdad?, de las fuerzas en cada uno de los ejes, que a eso es lo que nosotros le conocemos como condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. Para cuando estamos trabajando en 3 dimensiones, nos quedaría sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a ubicar aquí otro color. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tendríamos para el eje Z sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Ya sabemos que esas son las condiciones de equilibrio. Entonces, vámonos. Tenemos aquí. Voy a rescatar el gráfico que tengo por aquí. Y tenemos nosotros las fuerzas en X. Veamos qué tenemos en X. Esta fuerza en D, esta sería mi fuerza en D, que tendría en X
porque esta sería la X positiva y esta sería la X negativa. Aquí yo tendría la fuerza en C, ¿verdad? La fuerza en C, que sería negativa. Por lo tanto, me quedaría sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Me quedaría fuerza en D en X menos fuerza en C en X igual a 0. ¿Verdad? Entonces me quedaría la fuerza en D por el coseno de 30. Aquí el ángulo de 30 está formado con respecto a Y, entonces en vez de coseno utilizaríamos seno, porque no está con respecto al eje X. Entonces sería F seno de 30 menos fuerza en C, y aquí tenemos el ángulo que encontramos. Tenemos dos opciones para escribir esto. Usted puede escribir coseno del ángulo que calculamos anteriormente, que era ¿cuánto? Recordemos, 36.87 ya sabe que esto es igual a 0. ¿Ah? O puede escribirlo, la forma alternativa sería la siguiente: F en D por el seno de 30 menos fuerza en C. Y aquí, si usted no quiere calcular el ángulo o ya quiere escribir toda esa expresión, el coseno de 36.87, haga el cálculo en la calculadora, le va a dar 0.80. Entonces usted puede escribir perfectamente el coseno de 36.87, o bien puede aquí, observe aquí donde estoy subrayando en morado, usted sabe que el coseno es el cateto adyacente, que sería 4, que tenemos aquí, sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces usted puede expresar o bien coseno de 36.87, o expresar, cuando usted tenga conocido todos los lados, tanto de los catetos como la hipotenusa, usted puede expresar simplemente el cociente. Y 4 entre 5 es exactamente el mismo 0.8. Entonces aquí te estoy presentando dos alternativas de cómo podés escribir ese ejercicio, cómo lo podés plantear. Bien, entonces me quedaría FD por el seno de 30 menos FC por 4 quintos es igual a 0. FD por el seno de 30, ¿cuánto tenemos del seno de 30? Seno de 30 tenemos 0.5 menos FC. ¿Y cuánto vale 4 quintos? 0.80. Aquí relacionemos las dos. FD sería igual a FC por 0.80 entre 0.5. Por lo tanto, FD va a ser igual, ahora dividamos 0.80 entre 0.5. Sería 1.6 veces fuerza en C. Bien, ahí tenemos relacionada la fuerza B y la fuerza en C. Vamos a ubicarlo aquí en una nube para que sepamos que ese valor lo vamos a rescatar más adelante. Continuemos con la condición de equilibrio para Y. Sumatoria fuerzas en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, en Y, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en Y?
traslademos la gráfica que estamos analizando, rescatémosla para que veamos qué tenemos en Y. Entonces en Y nosotros tenemos, hacia acá yo tengo la fuerza en B, que es la fuerza del resorte, ¿verdad? La fuerza que ejerce el resorte. Y hacia acá tengo fuerza en D, miren. Fuerza en D. Bien, esto sería la parte positiva de Y esto la negativa. Por lo tanto, me quedaría fuerza en D por el coseno de 30 luego que sigue más fuerza en B que está sobre Y, no lleva ningún tipo de ecuación de seno y coseno porque está sobre el eje. Y ya la fuerza en B ya nos la dan. La fuerza en B, si ustedes recuerdan, nos decía que era de 90 libras, ¿lo recuerdan? Vamos a ver el problema. Aquí nos daba una carga, bueno, 90 libras. Ok, vamos a ver. La fuerza en B no la tenemos, solo nos dan la constante. Muy bien. Entonces, menos fuerza en D por el coseno de 30. ¿Cuánto es el coseno de 30? Coseno de 30, 0.87. Recuerden trabajar con dos decimales. Más fuerza en B igual a 0. De aquí despejemos la fuerza en B. Fuerza en B es igual 0,87 fuerza en D. Ahí lo tenemos. ¿Bien? Ahí que nos esté esperando, porque en cuanto calculemos fuerza en D, conocemos la fuerza en B. Bien, continuemos. Ahora vamos con las condiciones de equilibrio en Z. Vamos a tomar otro color aquí y me quedaría sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Entonces aquí me quedaría, rescatemos el gráfico, voy a traerlo de nuevo. Entonces me quedaría hacia acá, observen, tendría ¿qué fuerza? La fuerza en C, ¿verdad? Por si este es el ángulo que estoy tomando como referencia, entonces sería el seno. Yo puedo escribir seno del ángulo que encontré, el 36.87, o a como les enseñé hace poco, y es más sencillo, usted puede escribir la relación de los lados. Entonces sería hacia arriba positivo, fuerza en C, por el coseno del ángulo, el seno del ángulo, que sería 3 sobre 5. Usted puede escribir de una sola vez 3 sobre 5, menos las 90 libras que aparecen aquí, que sería el peso. Entonces aquí tenemos fuerza en C por 3/5 igual a 90 libras. Fuerza en C va a ser igual a 90 libras multiplicada por 5/3. Recuerden que pasa el inverso. Usted tiene aquí 3/5, pasa a 5/3. Multipliquemos 90 por 5 entre 3. Nos daría igual a 150 libras. 150 libras. Bien. Ya con el cálculo de la fuerza en C la tenemos de aquí. Aquí tengo la fuerza B en función de D, pero más atrás, aquí tengo la fuerza en C. Observen, puedo calcular fuerza en D, donde fuerza en D es 1.6 fuerza en C. ¿De acuerdo?
que es la que acabamos nosotros de calcular, que vale 150 libras. Entonces fuerza en D vale 1.6 por 150 libras. A ver cuánto nos da eso. 1.6 por 1.50. 150. 1.6 por 150, 240 libras. Bien. Y ya con la fuerza en C y fuerza en D, nosotros podemos calcular qué fuerza nos hacen falta. A ver, retrocedamos. Fuerza en B. Fuerza en B. La podemos calcular, la fuerza en B. Vamos a ubicarla por aquí. Fuerza en D va a ser igual, ¿a qué sería igual la fuerza en D? A 0.87 fuerza en D. Fuerza en B, 0.87 fuerza en D. Fuerza en B, este B, igual a fuerza a 0.87 fuerza en D. Entonces calculemos, fuerza en B va a ser igual a 0.87 por 240 y nos daría 208.8. Vamos a ver, 240 por 0.87 sería 208.88. 80 libras. O solo el 8 se escribe. ¿Ya? Ahí ya tenemos las fuerzas. Entonces, hasta ahí hemos dado respuesta hasta una parte de lo que se nos solicita. Recordemos el problema. ¿Qué nos dice? Determine la fuerza presente en los cables. Ya lo hicimos, ya lo tenemos. Pero ahora nos piden el alargamiento del resorte. Entonces, para calcular ese alargamiento del resorte, debemos de recordar la ley de Hooke. Entonces, ¿qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice lo siguiente. La ley de Hooke dice lo siguiente, que aquí va a ser igual la fuerza de un resorte. Va a ser igual a la constante, ¿verdad? Constante elástica por el alargamiento, por X. En otros textos ustedes lo pueden encontrar así, fuerza elástica, ¿verdad? Escríbanle la E, la sub E ahí abajo. A la constante elástica por lo que se alarga, por S, por el desplazamiento. Hay otros textos, ¿verdad? Si usted lee, según la literatura que usted lea, le puede aparecer así, ¿ves? Delta X, y hay otros que escriben delta S. No importa cómo sea, estamos hablando de la misma ley de Hooke. Utilicemos esa ecuación. Fuerza elástica es igual a la constante elástica por delta S. Fuerza elástica, que ya sabemos que la fuerza elástica en nuestro ejercicio, ¿quién era? La fuerza elástica es la fuerza en B. La fuerza en B. Entonces sería fuerza en B y la constante elástica. ¿Qué valor nos daban de la constante elástica? Nos decía que era 500 libras por pie. Por el desplazamiento o el alargamiento o la deformación. En otros textos se le llama deformación. ¿Y cuánto nos dio el valor de la fuerza en B? El valor de la fuerza en B nos dio 208.8. Va a ser igual a 500 libras por pie por el desplazamiento. Libras con libras se cancelan. Este pie que está dividiendo va a pasar a multiplicar
y nos quedaría 208,8 pie, y lo vamos a dividir. Este 500 pasa a dividir y ahí tendríamos cuánto es el alargamiento del resorte, que sería 208.8 entre 500, nos daría igual a 0.42 pies. Vayan revisando los cálculos, ¿verdad? Nos van a dar igual a ustedes y a mí si trabajamos con dos decimales, dos decimales, ¿de acuerdo? Ahí tenemos 0.42 y de esa manera hemos dado respuesta a el ejercicio planteado que nos pedía las fuerzas presentes en los cables y el alargamiento del resorte para lograr la posición de equilibrio. Continuemos con el siguiente ejemplo. Problema número 2. La lámpara de 10 kilogramos que se muestra en la figura está suspendida de 3 cuerdas que tienen la misma longitud. Determine su mínima distancia vertical S, medida desde el techo, si la fuerza desarrollada en cualquier cuerda no puede ser mayor de 50 N. Ok, entonces vamos a trabajar. Ahí tenemos el diagrama, vamos a ampliarlo y podemos observar algo interesante, que estas distancias, producto que ahí nos muestran una circunferencia, son el radio de la circunferencia, y si son el radio, nosotros podemos deducir que la distancia AD, esta que tengo aquí, es igual a la DB y es igual por tanto a la DC, y es igual a 600 milímetros. Muy bien, recuerden que en función de eso vamos a utilizar un concepto titulado simetría. Eso nos va a ayudar a simplificar este ejercicio. ¿Bien? Entonces, debido a esa simetría, las distancias son iguales y podemos deducir que en el caso de que cuando nosotros proyectemos sobre X, aquí vamos a tener por simetría otro vector atrás, ¿verdad? Que va a ser el B proyectado, y por lo tanto pueden anularse porque están en sentido contrario. Lo mismo sucederá en Y, uno positivo y uno negativo. Ellos se eliminan y por tanto podemos deducir que la sumatoria de las fuerzas en X son igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, ¿verdad? Donde nosotros podemos decir que deducimos que la tensión en cada cuerda va a ser la misma y el ángulo entre cada cuerda va a ser un ángulo que nos dan aquí en la gráfica. En la gráfica nos dan el ángulo gamma. Por esta simetría que está aquí, de ese triángulo equilátero que se forma, nosotros podemos deducir que las tensiones son iguales. Cuando una figura es simétrica, nosotros podemos aplicar ese principio. Y por tanto, este peso que viene hacia abajo va a ser igual a las tensiones que van hacia arriba o en sentido contrario. Dicho lo anterior, y ya sabemos que solo en el eje Z vamos a analizar, nos vamos por tanto a realizar la sumatoria de las fuerzas en Z igual a 0, porque ya vimos que las tensiones de la cuerda van hacia arriba, y entonces vamos a aplicar la ecuación de equilibrio precisamente en el eje Z. ¿De acuerdo? Ahora sería, ¿cuántas cuerdas tenemos ahí? 3 cuerdas. Entonces tenemos 3 tensiones que van a ser igual por el coseno del mismo ángulo, que ya el gráfico nos lo da, y es el coseno de gamma menos, ¿qué cosa?
el peso de la lámpara. Bien, el peso de la lámpara, y todo esto va a ser igual a ¿qué? A 0. 3 veces T coseno de gamma igual al peso de la lámpara. Vamos a abrir una hoja nueva aquí, entonces me quedaría tensión es igual al peso de la lámpara y el 3 coseno del ángulo pasa a dividir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la tensión por esa fórmula. Pero antes vamos a calcular el ángulo gamma. El ángulo gamma. Vámonos a la gráfica. Para el ángulo, importante este dato que nos da el problema. Observen, el dato que me da el problema dice que voy a calcular la distancia vertical S, de aquí para acá hasta donde esté la lámpara. Y si la fuerza desarrollada en cualquier cuerda no puede ser mayor que 50, ya nos dan el valor de la tensión que vamos a suponer. Por lo tanto, si quiero calcular el ángulo de esta ecuación, debo de despejar el ángulo y me quedaría de la siguiente manera: 3t coseno del ángulo igual al peso de la lámpara. Entonces tendríamos coseno del ángulo igual al peso de la lámpara sobre 3 veces la tensión. ¿Cuánto es el peso de la lámpara? La masa, ahí nosotros teníamos, nos daba el gráfico, ahí está, ¿ven? 10 la masa por la gravedad, perfecto. Entonces nos daría 10 por 9.8, 98.10, ¿verdad? Es el que vamos a sustituir. 98.10 newton sobre 3 veces la tensión, que sería 50 newton. Coseno del ángulo gamma va a ser igual 98.10 entre 150. Nos daría un resultado de 0.65. Luego calculamos el ángulo gamma, que sería igual al coseno inverso de 0.65. Coseno inverso de 0.65 sería 49.16. Sería el valor de gamma. Un ángulo de 49.16. ¿Para qué nos va a servir ese ángulo? Sencillo. Rescatemos el último gráfico, este que tenemos aquí. Ya sé que este ángulo gamma que tengo aquí, este gamma que me dio 49.16. ahora, como lo que quiero es hasta dónde voy a poner, cuál es la distancia medida desde el techo hasta donde está la lámpara, este pegue de la lámpara, entonces yo puedo aplicar la tangente del ángulo. Ya sé que este sería el cateto opuesto, 600. Entonces yo digo tangente del ángulo, que nos dio 49.16, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 600 entre el cateto adyacente, que sería ese, lo que yo quiero calcular, porque esta sería la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Entre ese. Por lo tanto, ese va a ser igual a 600 entre la tangente de 49.16. ...600 entre la tangente 49.16. Me daría un resultado de 518.64 si lo van haciendo
config 2 como yo lo voy haciendo, ¿verdad? ¿Y en qué unidades me queda? Milímetros. ¿Ve? Y a esa cantidad de milímetros, y ya sabemos, ¿verdad?, que un centímetro tiene 10 milímetros, y eso lo dividí entre 10 te daría 51.86, sería donde estarías ubicando la lámpara. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaríamos ubicando la lámpara y ya dimos solución al problema, porque eso es lo que nos pedía. En el problema, si chequeamos, nos decía determine su distancia vertical. Perfecto, continuemos con un tercer ejemplo. Ahora vamos a resolver un diagrama de fuerzas donde nosotros vamos a expresar las fuerzas como un vector cartesiano en 3 dimensiones. Bien, entonces determine la fuerza en cada cable que se ha usado para sostener la caja de 40 libras, esta caja que tenemos aquí de 40 libras que se muestra en la figura. Ampliemos un poco más ese gráfico y lo tenemos de esa manera. Por lo tanto, vamos a expresarlo como aprendimos en cálculo 1, de expresar una fuerza en forma vectorial. Por lo tanto, iniciemos con la fuerza en B. Esta fuerza que tenemos aquí, ¿a qué va a ser igual? A fuerza en B, abrimos corchete, ¿verdad? Recuerden que está en 3 dimensiones esa fuerza. Entonces, ¿cuánto tenemos en X? Aquí lo tenemos en X. Aquí está X positivo, aquí está X negativo. Entonces sería menos 3 en X, que sería ahí, ¿verdad? Luego busquemos en Y. ¿Dónde tenemos Y? Hacia acá. Lo tenemos el Y negativo, ¿verdad? Vamos a mejorar este eje. Tenemos el Y negativo. Y hacia allá tenemos, miren, menos 4 pies. Menos 4 pies, ¿verdad? Menos 4J. Y luego, para acá, que es en Z, lo tenemos hacia el eje positivo y lo tenemos. ¿Qué distancia nos dice aquí? Aquí nos dice que hay una distancia de 8 pies, entonces sería 8K. ¿Entre quién? Vamos a calcularlo. Como vamos a encontrar ese vector unitario, entonces vamos a calcularlo entre la magnitud de ese vector. ¿Y cómo calculamos la magnitud? Los mismos componentes elevado al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Por lo tanto, fuerza vectorial en B va a ser igual, ¿verdad? Este es el vector, ¿verdad? Recuerden que este es el vector a la magnitud de la fuerza en B, y tendríamos aquí menos 3i más 4j más 8k entre, vamos a extraer ese cálculo, la raíz de 3 al cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. La raíz, entonces nos daría 9.43. Y felizmente y finalmente escribimos ese vector de la siguiente manera, que sería 3 entre 9.43 nos daría 0.32 menos 0.32 multiplicado por FB más 4 entre 9.43, 0.42. Recuerden que aquí es menos. Vamos a quitar este signo, es menos, y este signo, recuerden que es menos 0.42. FB, recuerden que aquí está en I, aquí está en J, y por aquí voy a escribir en K, que sería 8 entre 9.43, sería 0.85.
0.85 fuerza en B, y en el vector unitario K. Y ahí ya tenemos el vector FB, ¿verdad? Con cada una de sus componentes. Ahora vámonos con el vector FC. FC va a ser igual, ¿verdad?, el vector FC a la magnitud de FC por su vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? Regresemos a la gráfica. ¿Qué tenemos ahí? El FC. Tenemos para el FC igualito, ¿verdad? Tenemos 3π en X, que sería negativo, menos 3. Tenemos 4π positivo, de aquí para acá. Y la altura, que es lo mismo, 8. Ellos están a la misma altura de 8. Entonces nos quedaría menos 3i más 4j más 8k sobre la magnitud de lo mismo que nos dio anteriormente, que sería la raíz, ¿verdad?, de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. La raíz de 89, 9.43. Por lo tanto, el vector FC va a ser igual a la magnitud del vector, y aquí tendríamos 3 entre 9.43, 0.32 y más 4 entre 9.43 sería 0.42 J más, y dividimos 8 entre 9.43, 0.85. Ahí lo tenemos. Entonces, ese sería el vector fuerza en C, que sería igual a menos 0.32 fuerza en C en I más 0.42 fuerza en C en J, 0.85 fuerza en C en K. Y ahí lo tenemos, la fuerza en C. ¿De acuerdo? Luego la fuerza en D es más sencilla. ¿Por qué? Observemos el gráfico. En el gráfico nosotros tenemos que D está sobre el eje X. Observen. Solo tenemos aquí. Entonces, fuerza en D va a ser igual, ¿verdad? El vector de fuerza en D va a ser a la magnitud de F en D multiplicado por I. Ahora, el peso. Vamos a poner aquí el peso. El vector peso va a ser igual, y nos dicen que eran 40 libras. Ya me dan la magnitud, es negativa, entonces escribimos menos 40 sobre el eje Z o el eje unitario K. Y lo vamos a poner entre corchetes y le vamos a ubicar ya que sabemos que son las unidades en libras. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Por lo tanto, ya sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? De todos los vectores, ¿verdad? El vector B más el vector C más el vector D más el vector peso es igual a 0. ¿Bien? Ahora extraigamos cada una de esas ecuaciones, saquemos solo las fuerzas en X, que ya sabemos que es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Ya las calculamos ahí, en toda la Y. Vamos a sacar toda la Y. Entonces,
para sacar la I le vamos a poner el color azul. Toda la I tendríamos esta I primero, ¿ves? Menos 0.32. Luego tendríamos esta I, ¿ves? ¿De acuerdo? Y la fuerza en C. Tenemos en C y tenemos la fuerza en B, esta que está aquí, ¿ves? Vamos a sacar toda la I. Entonces me quedaría menos 0.32 fuerza en B, menos 0.32 fuerza en C, más fuerza en D. Igual así. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo mismo, vamos a sacar todas las jotas que tenemos. Revisemos. Vamos a ponerle otro color. Este va a estar más sencillo porque solo son dos valores. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Menos 0.42 fuerza en B y más 0.42 fuerza en C. Sería menos 0.42 fuerza en B, más 0.42 fuerza en C. Estas fuerzas parecen que nos van a dar los mismos valores, tienen los mismos coeficientes. ¿De acuerdo? Fuerza en B y fuerza en C. Y ahora vamos a calcular la sumatoria de la fuerza en Z. Entonces, sumatoria de fuerzas en Z de todos los vectores en Z, ya sabemos que es igual a 0. Veamos los vectores que tenemos en Z. Pongámosle otro color aquí, a ver. Entonces, veamos el otro que sería en Z. ¿A quiénes tenemos en Z? Entonces en B tenemos 0.85B en K, ¿verdad? Y en C tenemos el mismo 0.85, nada más que positivo. ¿Quién más tenemos? Y tenemos los menos 40 libras, ¿verdad? Menos 40 libras. Entonces nos vamos a escribir la ecuación. Sería 0.85 fuerza en B de positiva más 0.85 fuerza en C menos las 40 libras. Eso es igual a 0. Por lo tanto, 0.85 fuerza en B más 0.85 fuerza en C, eso es igual a 40. ¿Estamos de acuerdo? Eso es igual a 40. Y como lo dijimos en la ecuación anterior, tenemos que esta, yo despejo aquí fuerza en B, ¿verdad? Que está negativa. Al otro lado pasa menos 0.42, porque este está positivo, pasa y se dividen los 0.42. Entonces me queda que fuerza en B igual a fuerza en C. Solo lo vamos a sustituir en esta ecuación que tenemos aquí. Solo sumamos 0.85 más 0.85 me da 1.70. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Fuerza en B igual a 40. Y ahora calculo fuerza en B, que sería igual 40 entre 1.70. Me daría 23.53 libras. Ese sería el mismo valor de ¿quién? De fuerza de B, y en C sería el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Solo nos falta calcular fuerza en D. Entonces nosotros tenemos de la primera ecuación, recordemos, aquí estoy buscando la primera ecuación que habíamos escrito. A ver.
Perfecto, ahí tenemos la fuerza B. Ok. Y luego la fuerza en D la vamos a calcular de la primera ecuación que planteamos aquí, donde nos daba menos 0.32 más FD, ¿verdad? Entonces vamos a escribir al final menos 0.32 FB menos 0.32 FC más FD igual a 0. Entonces tenemos aquí menos 0.32, entonces aquí sería, como estos valores son iguales, menos 0.64 cualquiera de ellos más FT va a ser igual a 0, entonces FT es igual a menos 0.64 al lado izquierdo, al lado derecho sería positivo por FB. Entonces FD va a ser igual, ¿qué valor nos dio FB? 23.53. 0.64 por 23.53 libras. Entonces multiplicamos y encontramos el valor de FD. 0.64 por 23.53. 15.06. Y de esa manera tenemos las respuestas solicitadas.